Hoy estudiaremos la ley de Coulomb. En 1785, el físico Coulomb, el ingeniero francés, enunció unas leyes sobre el rozamiento y presentó en la Academia de Ciencias de París una memoria en la que se recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados, utilizando una balanza de torsión semejante a la de Cavendish para verificar la ley de gravitación universal de Newton. Después de varios experimentos cuantitativos, llegó a las siguientes conclusiones. La primera, la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas puntuales es proporcional al producto de dichas cargas. Segundo, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Y estas dos relaciones pueden condensarse escribiendo de la siguiente manera. Aquí introducimos una constante de proporcionalidad y cuyo valor depende del medio donde se encuentran las cargas y el sistema de unidades seleccionado. Esta ley puede enunciarse de la siguiente manera. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Aquí la constante la denotamos con la letra K y tendrá un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Vamos a realizar una comparación entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal. La primera, en la ley de Coulomb, la fuerza electrostática es proporcional al producto de las cargas eléctricas, mientras que en la ley de gravitación universal, la fuerza gravitacional es proporcional al producto de las masas. La segunda, en ambas leyes, tanto las fuerzas gravitatorias como las fuerzas eléctricas dependen del inverso al cuadrado de la separación de las masas o de las cargas. La tercera, en cuanto a la constante, en la ley de gravitación tiene un mismo valor en todo el universo. En cambio, en la ley de Coulomb, la constante tiene distinto valor según sea el medio donde se encuentran las cargas. La número 4, como en la naturaleza existen dos tipos de cargas y solo un tipo de masa, se tendrá que las fuerzas eléctricas son repulsivas y atractivas. En cambio, las fuerzas gravitacionales serán únicamente atractivas. Aquí podemos visualizar que las cargas iguales, positivo-positivo, negativo-negativa, son las repulsivas, fuerzas repulsivas, y en las cargas distintas, positivo y negativo, habrán unas fuerzas atractivas. Estos cuerpos o partículas cargados eléctricamente se les denomina cargas eléctricas. Y cuando hay varias cargas eléctricas, aparecen entre ellas las fuerzas eléctricas. Esta ley de Coulomb es muy pequeña, ¿verdad? Y sus efectos son más evidentes sobre cuerpos pequeños, como los átomos, mientras que la ley de gravitación es más evidente en cuerpos más grandes, como los planetas, estrellas y las galaxias. Tanto en Coulomb como en gravitación universal, el producto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a las masas y a las cargas. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de carga eléctrica es el Coulomb. Lo vamos a abreviar con la letra C mayúscula y su carga eléctrica equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones. En esta tabla podemos observar los diferentes submúltiplos del Coulomb. Y bueno, las cargas eléctricas son las partículas que ejercen fuerzas atractivas y repulsivas entre ellas. Sabemos que la materia está formada por partículas llamadas átomos y un átomo está a la vez compuesto por pequeños elementos. El protón tiene una carga eléctrica positiva, se encuentra localizado en el núcleo. El neutrón no tiene carga eléctrica, se sitúa en el núcleo junto con los protones. Y el electrón posee carga eléctrica negativa y se encuentra en la corteza. Por lo general, el número de protones es igual al número de electrones y por ello el átomo se comporta como si no tuviera carga eléctrica, como si fuera neutro. Aquí tenemos los valores tanto de la carga como de la masa para el electrón, el protón y el neutrón. A continuación, vamos a definir algunas estrategias para la resolución de problemas con carga eléctrica. El primero, debemos hacer una lectura del problema y dibujar un esquema marcando los datos. En él debemos identificar las cargas positivas y negativas conjuntamente con las longitudes entre ellas. Segundo, debemos identificar la carga principal de las fuerzas que actúan. Tercero, debemos dibujar un diagrama vectorial indicando todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre la carga. Cuarto, debemos calcular, usando la expresión de la ley de Coulomb, la magnitud de la fuerza eléctrica que cada una de las cargas ejerce sobre la carga principal de las fuerzas.
El número 5, hacer la suma vectorial utilizando el método de los componentes. 6, debemos calcular la magnitud de la fuerza resultante. Y número 7, si en el problema nos piden la dirección, recordemos que nos vamos a referir al ángulo que el vector fuerza resultante forma con la dirección posible del eje X. Y su fórmula se expresa de la siguiente manera. Tangente del ángulo sería igual a la fuerza en Y entre la fuerza en X.